Bienvenidos a En Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar en la siguiente media hora para los temas del día de hoy, que son conectividad y la capacidad hospitalaria que hay en nuestro país. El primer tema claramente se ha visto afectado durante esta época de pandemia que hemos tenido y ha además afectado la educación de miles y miles de jóvenes. Por otra parte, hemos visto el grave déficit que tenemos en la capacidad en los hospitales y para saber justamente qué es lo que ocurre con ambos temas, vamos a tener dos invitados el día de hoy. Esto En Contexto, nos vemos. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y vamos con el primer tema que nos trae para el programa de hoy y se trata de la conectividad. En este caso vamos a hablar específicamente de lo que se refiere al Internet. Sobre todo, como hemos visto en estos últimos meses, este último año en realidad, palabras como Zoom, Teams, Work from Home, ¿no? Palabras en inglés, tienen todo que ver con la pandemia y se ha visto porque no nos podemos desplazar a donde querríamos y algunos han tenido que trabajar desde casa y algunos, y la gran mayoría de estudiantes, la verdad, es más, todos han tenido que tener de alguna forma clases remotas y para eso se ha utilizado mucho el Internet. Sin embargo, en este uso se ha visto una gran asimetría, ya que no todo el mundo tiene el mismo acceso al mismo tipo de Internet o siquiera a Internet en general. Los efectos a largo plazo de lo que esto significa para las personas, es decir, el acceso a Internet o no, todavía están por verse y de lo que va a significar, sobre todo para los estudiantes, este año, tal vez hasta perdido en algunos casos, también se van a ver en el largo plazo. El déficit es significativo, pero no es de hoy mismo. Como todos los déficits que tenemos en infraestructura, tienen una larga data, una historia que contarse. La pregunta es que si hay planes para cerrar este déficit que además afecta a distintas zonas muy diferentemente. Para hablar justamente de este tema, está con nosotros el ex ministro de la Producción y viceministro y también ex viceministro de Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido en Contexto. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a ir con la pregunta de diagnóstico. ¿Cuál es la situación actual en la conectividad en lo que a Internet respecta en nuestro país? Bueno, hay que diferenciar el Internet fijo del Internet móvil. El Internet móvil, digamos, ha mejorado mucho en los últimos 20 años. Hemos pasado de enviar y recibir mensaje de texto básicamente a poder hacer ahora videoconferencias, incluso utilizando un teléfono móvil. Pero para efectos de algunos usos, como por ejemplo la teleeducación, o sea, la educación utilizando tecnologías remotas o el teletrabajo, el celular todavía no está en la capacidad de darnos todo el ancho de banda que necesitamos para poder, digamos, tener una buena comunicación, ¿no? Una buena clase escolar, universitaria o una buena reunión laboral, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o una buena sesión de telemedicina, ¿no? Donde un médico puede a distancia asesorar a otro colega sobre un tema especializado, digamos, ¿no? En términos del Internet fijo, lo que tenemos es, en el Perú hay más o menos unas 7 millones de viviendas, según el censo del 2017. De esas 7 millones de viviendas, 2 son rurales y 5 son urbanas. Y cuando miramos el mundo de lo urbano, vemos que ahí hay aproximadamente 1,5 millones de conexiones de Internet fijo utilizando la tecnología HFC, que es una tecnología de banda ancha. No es fibra óptica, es una combinación de fibra óptica con cable coaxial, pero digamos es una buena tecnología para el acceso a Internet. Y por lo tanto quiere decir que en el mundo urbano tenemos 3,5 millones de familias que no tienen acceso a Internet. Ahí y quiero separar lo urbano de lo rural porque son dos problemas distintos, ¿ok? En el mundo del urbano, esas 3,5 millones de familias que les falta el acceso a Internet, aproximadamente hay 1 millón de familias que pasan, digamos que las redes que están hoy día instaladas de fibra óptica y de cable coaxial pasan por sus domicilios. Por lo tanto, no tienen acceso a Internet porque no tienen ingresos o porque teniendo los ingresos no son lo suficientemente estables como para comprometerse a pagar 120, 150 soles al mes por un acceso a Internet. Entonces, en estos casos, este millón de familias, que es básicamente Lima, en las zonas urbanas, pero bien céntricas además, en los distritos de clase media y limeños, ahí el tema es básicamente que no hay demanda por ingresos y en ese caso la solución pasa por un subsidio a la demanda. Es decir, va a haber que otorgar un tipo de bono de acceso a Internet
focalizándolo en función, obviamente, de los niveles de ingresos, si están en escuela pública, en universidad pública. Es decir, hay que utilizar un criterio, pero va a haber que subsidiar a la demanda en estos casos. En el otro grupo de los 2,5 millones de familias donde sí no pasa la red cerca, ahí lo que hay que hacer es, más que un subsidio a la demanda, es hacer un subsidio a la oferta. Es decir, lo que hay que hacer en este caso es que el Estado, a través de fondos concursables, el FITEL, por ejemplo, podría otorgar subsidios a las empresas que a nivel de capitales departamentales o capitales provinciales, pues hagan un mallado metropolitano de fibra óptica y también hagan lo que se llama la última milla, ya a nivel de fibra óptica, ya quizás hoy día no tiene sentido. Para que tengas una idea, esto más o menos cuesta entre $200 y $300 por abonado, el hacer este tendido de red para cada abonado. De forma tal que ahí habría que atacar esto con un subsidio a la oferta, ¿no? Entonces, como una segunda fase. El mundo rural sí es distinto. Ahí la solución tradicional ha sido la solución satelital, y hay que buscar solucionarlo a través del Internet móvil. Esa es la solución para el caso del acceso rural, ¿no? Ahora, ¿por qué, digamos, vamos a ir por partes, digamos, a qué nivel llega la brecha de conectividad y de Internet? O sea, porque, como bien nos dice, hay una diferencia entre el Internet móvil y el Internet fijo, pero está claro que usualmente, digamos, no es que en personas se trabaja solo uno y por zonas se trabaja solo otro, sino que usualmente van... digamos, el Internet fijo va de casa y el Internet móvil no está diseñado, como yo lo entiendo al menos, para ser, digamos, el punto fijo a partir del cual toda una casa tiene Internet. ¿De qué manera se podría generar, cerrar esta brecha por ambos lados, digamos? Mire, la brecha se va a ir cerrando naturalmente cuando la 5G comience a desplegarse. El problema es que la pandemia nos ha agarrado al mundo en general y al Perú en particular, iniciando el proceso de despliegue de la 5G. Entonces, si estuviéramos, si la pandemia no hubiera ocurrido ahora, si no hubiera ocurrido en 5 o 10 años, extender más la red 5G. Esa es la solución. Tomando en consideración el impacto del 5G, ¿en qué porcentaje de lo que tendríamos que estar en 5G estamos, más o menos? Bueno, ahorita estamos en cero prácticamente y tendríamos que pensar que esas 5 millones de familias urbanas tendrían que tener acceso a tecnología 5G. O sea, estamos hablando de un despliegue, grosso modo, implica una inversión a los valores de hoy día entre 6 a 8 mil millones de dólares, que es lo que tendríamos que hacer si quisiéramos pasar de la situación actual, cero prácticamente, a tener un nivel de cobertura de 5G similar al que tenemos con la 4.5G, ¿no? Entonces, o la 4G, perdón. Entonces, es mucho dinero y, bueno, el Estado peruano primero no puede poner toda esa plata de un solo golpe, y eso debería ser desarrollado por las empresas privadas en los siguientes 5 u 8 años, ¿no? De forma secuencial, digamos, ¿no? Por eso es que es mejor apostar por el tema de la solución fija, porque la solución fija no solamente, como usted mencionó, está pensada para situaciones domiciliarias, sino que además va a ir trayendo otras cosas. Por ejemplo, el tema de el acceso del medidor de energía eléctrica, el de agua, el de gas, también a esa tecnología, que va a permitir hacer mediciones en tiempo real de electricidad, de consumo de agua, de consumo de gas y también de los desperfectos, digamos, en las redes, ¿no? Ahora, para saber más o menos, digamos, ya tenemos un diagnóstico y más o menos las soluciones que se pueden tomar, ¿de qué manera afecta particularmente este déficit o esta brecha que tenemos a las personas? Porque me imagino que las afecta un poco distinto zona rural y zona urbana. Sí, claro. Bueno, en el caso rural básicamente significa que la mayor parte de ellos no ha tenido conectividad. Entonces estamos hablando de 2 millones de familias cuyos hijos, digamos, tenían ya problemas en la calidad educativa que percibían, y la pandemia lo que ha hecho es ha reducido la prestación de la educación casi a cero. Entonces, digamos, a nivel rural la afectación es durísima, es muy grande. Y a nivel urbano también, porque claro, si uno mira a nivel urbano, los segmentos A y B han resuelto el tema más o menos.
de la educación, de la teleeducación en colegios privados que han reaccionado relativamente rápido a la pandemia, pero en el segmento C, D y E, el nivel de prestación educativa ha sido casi cero. Entonces estamos hablando que hay un grupo importante de niños cuyo año ha sido casi perdido. Es decir, tenemos un problema, o sea, vamos a tener que pensar alguna solución, ya eso lo verá el Ministerio de Educación, para que probablemente esos niños en algún momento tengan cuando menos un medio año más de educación o alguna forma de compensar los conocimientos perdidos. Y en el caso de los muchachos que están en cuarto y quinto de secundaria, la situación es mucho más complicada, porque estamos hablando de chicos que están por entrar a la universidad y que han perdido conocimientos, no han tenido capacidad de tener acceso a contenido educativo que permita entrar a la universidad en condiciones iguales a la de los colegios de los segmentos A y B, sobre todo el segmento A, ¿no? O sea, claramente hay un efecto de exclusión social que claro. para nada es bueno y que el Estado tiene que ayudar a resolverlo. Claro, bueno, muchísimas gracias, señor Pérez Reyes, por esta entrevista. Claramente es un problema muy claro que viene siendo jalado desde atrás y que tendríamos que resolver cuanto antes para, bueno, justamente evitar esas situaciones y tener algún tipo de solución ante situaciones inesperadas como las actuales. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y luego regresamos con más aquí en Contexto.